Encuentro algo que me gusta para comer cuando voy a un restaurante, o no sé, voy a comer algo de mi hermana, ella hace papa y siempre me hace una ensaladita, comen, si hay postre, yo una fruta, bueno. Y yo lo elijo, sobre todo que lo elijo. Vos decís que elegís el alimento, yo elijo el alimento, comés el alimento. Sí. O sea, ahí haces diferencia entre comer y el alimento. No quiero llegar a una situación que tenga hambre y encontrarme en un lugar que no hay nada, que yo no lo elija. Prefiero, yo tengo una cartera, lo saco, lo como. Y el alimento es cuando algo me sirve o me nutre, justamente me alimenta. En cambio, comida puedo pasar por el McDonald's y comí. Ahora, no sé si es el alimento que me hace bien, pero comí, es comida. Esa es mi diferencia, lo que yo creo que es comida y alimento. Yo lo puedo tomar más bien como decir, bueno, sí, yo quiero comer verdura, bueno, lo preparo yo sé lo que estoy viendo. Y cuando voy a comer, pensándolo así, está bien lo que estoy diciendo, pero los alimentos procesados yo consumo, voy a un lugar y como lo que me den, o como cosas ya hechas. Por ejemplo, cuando te compras las hamburguesas o cuando te compras cosas que ya vienen armadas y no veo cómo está hecho. No sé si está relacionado con eso. Sí, es tu concepto, es lo que vos... O sea, ¿te parece que algo procesado no es alimento, sino que es comida? ¿Eso querés decir? No, yo lo veo más desde el punto de vista de que yo sepa conscientemente de lo que estoy consumiendo. Ah, bien, cuando vos sabés de dónde viene, digamos, lo que vas a comer. A eso lo diría más bien alimento, y como comida lo diría más bien a lo que consumo, pero no sé exactamente cuál es la materia prima o de qué forma se hizo. Ah, mira qué interesante. Muy bueno. ¿Y qué sería un alimento procesado para vos? ¿Crees que en la alimentación natural o un alimento tiene que no estar procesado para que sea alimento? No, porque hay alimentos que sí necesitan un proceso. Procesos es una forma de tratamiento que se lleva a cabo con un alimento. Muy bien. Entonces, eso es muy importante, sí, es muy importante. Que sepamos que procesar un alimento no significa que es una maldad. Bien, una cosa es procesar o sea, yo hago una torta, estoy procesando un alimento, ¿sí? Si yo conservo un alimento, lo estoy procesando. Bien, para no caer, digamos, en decir, bueno, porque ahí sí se torna bastante imposible. Como industrializado por ahí Exactamente, o ultraprocesado sería la palabra también, digamos, exactamente. Bueno, cuando vas a activar una semilla también es un proceso. Exactamente. Y es necesario que se haga, porque si no, no va a consumir los nutrientes. ¿Y allá? Yo no puedo decir. Yo creo que una comida puede llegar a ser sana o no. Y un alimento, o sea, por ejemplo, vamos a poner, un alimento puede ser manzana, naranja, pera, y una comida puede ser hacer de eso una ensalada de fruta. No necesariamente creo que tenga que ser como que el alimento es lo bueno y la comida es sacarlo. Vos decís que la comida implica un procedimiento, digamos, una preparación. Sí. Y el alimento son como cosas, como exactamente un alimento particular. Sí, así. A veces van a, o sea, por ejemplo, creo que alimento, por ejemplo, también es un bife de carne, que por decir hay que hacerle un proceso, pero que la comida lleva como varios procesos. Como un guiso, por ejemplo, que está el bife cortado ahí, eso que decir. Bien, qué interesante lo que sale. En los libros, en el Código Alimentario Argentina, se considera como alimento a las sustancias o mezcla de sustancias que se ingieren por hábitos, costumbres y que pueden ser naturales o elaboradas, ¿sí? Entonces se incluye a una sustancia natural, es una naranja, incluye a un pan que ya está elaborado, incluye a sustancias o mezcla de sustancias que se consumen por
digamos, por hábitos o costumbres, como puede ser una Coca-Cola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el código alimentario, un alimento es como todo, básicamente, lo que se pueda comercializar y que la gente pueda comer, ¿sí? Bien, lo que yo considero es que un alimento es todo lo que me nutre, ¿bien? Y todo lo que me nutre tiene que ver con la comida, en parte, la comida física, pero tiene que ver con quién comparto ese bife de carne, o con quién decido pelar esa naranja, o si voy a comprar algo elaborado, a quién se lo compro y sé de dónde viene. Eso también tiene que ver con el alimento, ¿sí? Con esta conexión que yo les hablaba al principio. ¿Bien? Ese es el alimento. Todo lo que esto que estamos haciendo, esto de compartir, esto de, digamos, poder reflexionar, sentarnos en el sol, tomarnos un mate, también es alimento, ¿sí? Entonces, alimento en realidad incluye a la comida, pero incluye a todo esto que me nutre más allá, ¿sí? Y eso es muy importante que lo sepamos, ¿sí? Para empezar a dejar de separar los conceptos de nutrición y de alimento o de comida y empezar a ver que es todo eso junto y volviendo a lo del principio. Si no caemos si es un poco procesado no lo consumo, no por lo que vos dijiste, pero digo, como un ejemplo, ¿no? Es muy procesado, no lo consumo, no sé, tiene azúcar, no lo consumo, no es higo de no sé dónde porque estoy siguiendo la dieta de no sé qué, no lo consumo, no, si está hervido a más de 60 grados, no lo consumo. Entonces como que me empiezo a aislar y estoy en Santa Fe y de repente si me voy a, no sé, al sur y no hay frutillas de corona, bueno, entonces no. Y empezamos como a disociar y a separar las cosas y en realidad no, o sea, empecemos a alimentarnos y a nutrirnos realmente, ¿sí? Una alimentación real, una alimentación limpia, siempre adecuada y armónica, eso ya, digamos, nos quedó clarísimo, ¿bien? Es esta alimentación que no nos ensucie, ¿bien? ¿Y qué es lo que nos ensucia? Lo que, digamos, nos genera toxinas, lo que nos genera malestar, ¿sí? Lo que nos genera tal vez un cuadro, digamos, de salud a largo o a corto plazo, ¿sí? De problemáticas de salud. Bien. Bien, entonces, ¿cuáles serían estos alimentos naturales que decimos? En primer lugar, vamos a buscar empezar a poner el ojo o el foco en las cosas que estaría bueno comenzar a tal vez desprotagonizar en nuestra dieta, ¿sí? Que estén como muy presentes. ¿Qué es lo que me ensucia? ¿Qué es lo que se estanca? Bueno, en la alimentación limpia decimos, bueno, lo que jode es, en primer lugar, el gluten y el azúcar, ¿sí? ¿Qué es el gluten? Porque es como todo el mundo lo dice. Bien, el gluten en realidad es como los cereales, ¿sí? Que es la harina, el trigo, por ejemplo. Después lo que es el centeno, la cebada, ¿bien? Tienen, vamos a decir, aminoácidos que son como pequeños ladrillitos, ¿sí? Que cuando se les agregan agua, se juntan, ¿bien? Forman entramados proteicos, se dice en nutrición, ¿bien? Se juntan los aminoácidos y forman entramados proteicos. Estos, particularmente estos cereales, como son el trigo, la cebada y el centeno, forman el gluten, ¿bien? ¿Qué es lo que los hace chiclositos? Si ustedes hacen una masa con harina de trigo y después hacen una masa tal vez con harina de arroz, van a ver que una cosa queda, o con maíz, queda duro y lo otro queda blando, ¿bien? Estos entramaditos lo que hacen es, le dan esta chiclosidad y esta cuestión culinaria tan maravillosa que tiene el trigo, entre otros cereales, pero particularmente el trigo. Lo que sucede es que este chicle tan bueno que se forma, esta red proteica, es muy difícil de digerir, digamos, para nuestro cuerpo, para nuestro organismo, ¿bien? Hay que dejar de comer gluten, a ver, sí, lo ideal sería que no consumiéramos gluten en absoluto. Sin embargo, evolutivamente, como nosotros nos hemos adaptado, tenemos capacidad para incluir gluten de una forma moderada, ¿verdad? Es decir, en un pan, por ejemplo, que puedo consumir una vez por día o en unos fideos, o sea,
El tema ahora acá es que nosotros tenemos gluten, o sea, mañana, tarde, noche, y cuando comemos un yogur también tenemos gluten, porque le agregan. Entonces, como constante más todas las toxinas que hay, digamos. Pero entonces, la exposición constante hace que no demos abasto. Bien, es una de las causas. Bien, el azúcar, ¿sí? Después, lo que son los alimentos procesados a nivel industrial que generan, digamos, es como que en esta alfombrita que nosotros tenemos, también tenemos códigos de barra, vamos a decir, que van como leyendo y van diciendo, bueno, a ver, esto es un mineral, vaya a absorberse por este lado, esto es un aminoácido, vaya a absorberse por este lado. Cuando son los productos procesados que tienen muchos aditivos, colorantes, conservantes, lo que sucede es que el código de barra no lo reconoce, porque digamos en cuestión evolutiva tienen menos de 100 años estos productos, entonces nuestro cuerpo no está adaptado. Entonces son sustancias que nuevamente alteran, porque es como, che, error, bueno, que pase y vemos qué hacemos después, y empiezan a acumularse las toxinas. Que imagínense, si yo a la mañana me levanto ya, me como un pan con gluten y le pongo la mermelada o el queso Casan Creme con el estabilizante, con el edulcorante, con el colorante. Después a la tarde me compro una barrita de cereal que tiene lecitina de soja y azúcar y trigo. Y después al mediodía paso y me compro, bueno, un canelón. Y es así 24/7 y claro que sí. Ahí está la cuestión, ¿bien? Ahí está el ensuciamiento que se hace prolongadamente. Sí, nosotros tenemos órganos depurativos en el cuerpo y sí podemos tolerar ciertas cantidades. O sea, si no, estaríamos todos acá arrastrándonos por el piso y nadie es así. Pero a la larga empezamos a ver que hay algo que no está bien. Por algo, digamos, que estamos acá y por algo está esta urgencia de querer alimentarse mejor. ¿Bien? Bueno, después lo que son toxinas, digamos, los contaminantes en general, como fundamentalmente lo que son los agrotóxicos, ¿sí? Que las fumigaciones son tremendas, por eso les dejo la lista al final de los productores, de los lugares donde pueden conseguir vegetales agroecológicos, porque acá en Santa Fe hay una movida súper grande y realmente es muy accesible. Acá, por ejemplo, pueden venir a comer y ellos compran a productores, entonces podés ir a un restaurante, comer algo un poco menos contaminado, o podés conseguir tus vegetales digamos, que estén producidos de una manera que no sea tan abrasiva, ¿no? Para nuestra salud y para el ambiente. Lo que son las toxinas naturales, ¿sí? O sea, bueno, sí, tener cuidado con los mohos, tener cuidado con, por ejemplo, si compro cosas de dietética y, bueno, hacerle como un pequeño lavado previo, que yo se los dejé ahí anotado cómo se tienen que lavar, por si tienen honguitos, por si tienen bichitos, ¿sí? Bueno, todo eso hacia la alimentación limpia, ¿bien? Y por supuesto, el bajo contenido de la fibra de alimentos. O sea, si yo encima que me estoy ensuciando no puedo generar un equilibrio, ¿sí? Todo lo que es fibra, que está contenido básicamente en los alimentos integrales, o sea, lo que es marrón, todos los alimentos de colores, las frutas y las verduras, ¿sí? Lo que hace la fibra es, de alguna manera, tienen dos funciones muy importantes, que por un lado hacen como más lenta la digestión, entonces ese azúcar que tal vez es abrasivo le va como dando un espacio al organismo para que lo vaya absorbiendo lentamente, y por otro lado genera como un efecto de barrido, por así decirlo, hace que se estimule el peristaltismo o los movimientos intestinales, entonces esas toxinas o esas cosas que yo ya voy desechando están poco tiempo, si están recubiertas, se absorben lentamente, yo puedo como eficientemente mandarlas, digamos, al tacho y las puedo movilizar. Entonces no están tanto tiempo en mi cuerpo, ¿sí? Entonces si yo consumo gluten, azúcar, alimentos contaminados y encima consumo poca fibra, y ahí, digamos, empieza todo esto del ensuciamiento, ¿verdad? Bueno, básico, punto número 1, empezar a incluir color, ¿sí? Si yo incluyo color en mi alimentación, aparte incluyo vitaminas, minerales, incluyo la fibra también, ¿bien? Incluyo alimentos naturales, ¿bien? Para soberanizarme tengo que comer de estación, ¿bien? Comer de estación me permite comer productos frescos, comer productos soberanos y sobre todo comer lo que necesita mi cuerpo en este momento. En este momento donde hay mucho frío necesito vitamina C.
de que es temporada de cítricos, hay pomelos, naranjas y manzanas. Y después, bueno, puedo sumar, por ejemplo, variedades de hojas. Yo les recomiendo que si de alguna manera a ustedes les parece que en este momento no pueden tener acceso a consumir un bolsón o a comprar siempre los orgánicos, los agroecológicos, lo que sea, comience su transición empezando a comprar verduras de hojas, por lo menos que son las más contaminadas, ¿sí? Consigan verduras de hojas o inclusive en todos los centros de salud, el INTA deja semillitas, ¿sí? En donde podemos, en una maceta así se puede crear una lechuga o una rúcula. E inclusive pueden ir, no sé, al súper, comprar la plantita de lechuga o de rúcula y en 2 o 3 veces, digamos, que se vaya generando, ya va a ir perdiendo los residuos que tuvieron si la del súper no era, digamos, la más natural que teníamos a mano. Es decir, se las pueden ingeniar de un montón de maneras, ¿sí? ¿Hay alguna manera de limpiar esa verdura quitándole el agrotóxico? En realidad hay una manera que el SENASA sacó hace 2 años un comunicado, pero en el que no... A ver, es como... No hay una manera de sacarlos del todo, ¿sí? Pero se los limpia, sí. Lo que hacemos es sumergirlas en agua con unas gotas de vinagre, de alcohol, ¿sí? Por lo general se los deja entre 15 minutos o media hora y eso hace, como baja el pH, que hace que se desprendan algunos organoclorados, digamos, algunos de los pesticidas. Esa puede ser como una manera que está buena como para empezar, ¿sí? También. Y bueno, sacarle las cáscaras a las cosas, ¿sí? Que es, digamos, lo que más retiene. La diferencia entre agroecológico y orgánico, que por ahí no sé si la quieren que le explique, es que las verduras agroecológicas primero contemplan todo esto de la soberanía alimentaria que les decía, y se hace en transición, ¿sí? Un alimento agroecológico puede ser en una segunda o tercera generación de un alimento que en un principio no fue agroecológico y que está conviviendo tal vez en un radio específico determinado según la ley, que yo no lo sé, no, como que yo les diga, no sé, 2 campos a la redonda, pero después puede convivir con productos que no sean agroecológicos, ¿bien? La producción orgánica tiene una certificación, eso es muy importante saber, por eso los productos orgánicos sí son extremadamente caros, porque tienen un sello, porque pasaron por muchos, digamos, controles, ¿sí? Y el producto orgánico sí tiene una especificidad en donde tiene que estar aislado el producto orgánico, cosa que no tenga ningún tipo de contaminante alrededor. Ahora bien, no contempla la sustentabilidad. Bien, entonces, por ejemplo, en mi ciudad, en Concordia, ahora se están sembrando arándanos, son frutos azules, son, digamos, de climas fríos, orgánicos. ¿Qué tiene que ver eso con el ambiente, con lo que sea? Nada, o sea, es igual que la soja. Bien, la soja orgánica. En el sur hay muchas plantaciones de soja orgánica. No tiene nada que ver con la soberanía, se exporta, se vende 3 veces más caro y se le paga a la empresa que paga el sello que es orgánico. O sea, no tiene nada que ver con los productores ni con el ambiente. O sea, simplemente estoy asegurándome que un alimento limpio o digamos, sin ningún tipo de pesticida. Los alimentos agroecológicos también son limpios, nada más que tienen como otra burocracia que los lleva, por lo general los alimentos agroecológicos son de pequeños productores que no pueden pagar estos cánones, digamos, de los sellos, y bueno, que son, digamos, hay mucha gente que por eso está volcando a la agroecología, porque vienen, digamos, de haber comprado este sistema, digamos, que venía con todo el pack de agroquímicos y con la receta. Entonces hay una transición, ¿bien? Está muy bueno que banquemos la agroecología porque cada vez hay más gente que está produciendo eso, entonces cuando nosotros compramos un agroecológico le estamos diciendo vas bien por acá y más gente se suma a eso. ¿Bien? No, el otro día estaba viendo un informe del SENASA, el informe que hace anualmente sobre la producción orgánica, y más del 79% de la producción orgánica de Argentina se exporta solamente a Estados Unidos y la Unión Europea. Y menos del 1% de